¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Los anuncios de esta semana son rápidos y sencillos. Miércoles tenemos oración a las 7 de la mañana y estudio 7:30 de la tarde, estudio de fundamentos. Tendremos lo que es, esta semana estaremos recolectando a partir del día de hoy hasta el día viernes, estaremos recolectando lo que son las ofrendas para la despensa. Recuerda que estas ofrendas no son diezmos ni son ofrendas, no van en esa cuenta, van en una cuenta aparte. Si tú no tienes esta cuenta, pregunta por ella en el grupo, es una cuenta separada que es únicamente para este ministerio. Es lo que tú puedas dar cada vez que tú lo puedas dar. No hay un compromiso de cantidad o de permanencia dando, es lo que la generosidad de tu corazón y la capacidad que tengas de poder bendecir concuerden y ahí tenemos lo que es este ministerio. Y bueno, pues a finales de este mes tendremos nuevamente un estudio de consumidos, estaremos anunciando el tema las próximas semanas. Acompáñame a Génesis capítulo 8. Estamos hablando de nuevos comienzos y estamos viendo un nuevo comienzo dentro de los comienzos, por así decirlo. Lo que fue esta parte del arca del diluvio, cuando Dios dice: ¿sabes qué? Estoy viendo que la maldad del hombre es continua, solo piensa en hacer el mal, su corazón continuamente está desviado, voy a barrer con ellos. Y entonces vemos esta situación en el pueblo de la creación, todavía no es pueblo de Dios. Vemos en la historia de la creación esto. Y vemos que Noé halla gracia. Y Noé se vuelve un pregonero de justicia. Veíamos que el arca de Noé es un simbolismo o una figura que apunta a Jesús, que es el medio de salvación, el único medio por el cual podemos escapar del juicio de Dios. Recordar que la ira de Dios se va a revelar contra toda impiedad y toda maldad, y la única manera de estar exentos de ese juicio, de ser justificados, es por medio de Jesucristo. Romanos nos dice: justificados pues por la fe para con Dios. ¿Sí? Tenemos ahora esta justificación para Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8, versículo 20, vamos a ver qué pasa el tiempo del diluvio. Se acaba el diluvio, dice, y se acordó Dios de Noé y de los animales que están en el arca. Baja las aguas, pasa este tiempo. Y para el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar al Señor. Tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato. Y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y la noche. Dice el capítulo 9, versículo 1: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Vemos esta figura como repitiendo un poquito lo que pasaba con Abraham, y los bendijo Dios. Dice el versículo 11, dice: estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que esté con ustedes por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne. Hoy quiero hablarte del poder del pacto, por así llamar podríamos llamar este tema, aunque se llama Nuevos Comienzos, octava parte. Vamos a hablar del poder del pacto, o vamos a hablar de la bendición de estar en un pacto con Dios. Hay diferentes pactos, pero este es uno de los primeros pactos que vemos en la Escritura
y que nos muestra varias características que se van a repetir en los demás pactos. Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con David y Dios hace pactos con la humanidad completa por medio de Jesucristo, que es en el pacto en el cual nos encontramos viviendo, bajo el pacto que nos encontramos hoy, que la iglesia opera bajo este pacto, bajo el pacto de Jesucristo, y bajo el pacto de Abraham tenemos algunas bendiciones, porque el pacto de Jesús lo que hace es venir y completar, llenar, cumplir el pacto de Abraham. No lo anula, pero es un mejor pacto, ¿ok? El pacto de Abraham era para un solo pueblo, y el pacto en Jesucristo es para todo aquel que cree. Entran las naciones, entran los gentiles y forman a la iglesia, a la eclesía. Ahora, ¿qué podemos ver nosotros acerca del pacto? ¿O qué podemos ver en ventajas o cosas comunes acerca del pacto? Un pacto muchas veces hoy lo vemos un poquito a la ligera. De hecho, he oído enseñanzas que invitan a la gente: haz un pacto con Dios, haz un pacto económico, haz un pacto. Y déjame decirte una cosa: el pacto es algo tan sagrado y tan santo que no deberíamos de estarlo minimizando a patrones económicos. Y de entrada hay un principio, y el principio es este: los pactos siempre son establecidos por aquel que es mayor. Yo no puedo hacer un pacto con Dios por mi propia voluntad. Dios debe de hacer un pacto conmigo. ¿Sí? Si Él quiere, si Él se goza, Él entra en pactos con la humanidad. Ahora, el pacto de Jesús es perfecto, es eterno y no hay nada que añadirle, de modo que ya no habrá otro pacto. Y no hay pactos individuales. Habrá promesas, habrá llamados, habrá recompensas personales, pero no podemos llamarles pacto. El pacto siempre tiene que ver con la bendición de generaciones, con la bendición de multitudes. Nunca es para un solo hombre, ¿ok? Entonces, la palabra pacto en el original significa una alianza, ¿ok? Significa un acuerdo, alianza de amistad, alianza matrimonial, y dice una ordenanza divina con signos y señales. Eso es lo que significa el pacto. Cuando hablamos de pacto, hablamos de un compromiso que es irrevocable. Hablamos de un compromiso que trae cláusulas, y cláusulas donde si tú cumples esto, tú obtendrás estos beneficios. Y hay un pacto, el pacto que tenemos hoy es un pacto de gracia, donde únicamente se nos pide el acceder a él por medio de la fe. Te dije que había varios pactos. No voy directo a la escritura por el tiempo que tenemos, que en video pues se hace un poquito corto. Pero el pacto con Abraham lo podemos ver más adelante en Génesis, donde le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y hace una señal con él de este pacto, y es: de ti vendrá una nación, de ti se levantará una nación. Y vemos que ese pacto se cumple hasta su tercera generación, que es Israel. Está Abraham, Isaac y Jacob. Jacob cambia de nombre a Israel, y en él se empieza a manifestar y a cumplir el pacto. Se forman las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob o de Israel. Y a partir de ahí hacen con ellos el pacto del corte del prepucio. Sí, esta parte del órgano reproductor masculino, que es cortada, que tiene muchas simbologías hacia el corazón. ¿Por qué? Porque es un órgano sensible que está recubierto por un pellejo, una carne que es quitada con la intención de dejarlo sensible, dejarlo fácil de asear, pero sobre todo esta parte le quita la insensibilidad. Y la Biblia habla del pacto postrer que iba a hacer con nosotros Dios,
donde quitará el prepucio de nuestro corazón para darnos un corazón sensible. En otra parte lo dice de una manera distinta, dice: convertiré tu corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es parte del nuevo pacto en Jesucristo, que tú y yo tenemos acceso a ese pacto. De tal manera que este pacto de la circuncisión y en Abraham era el pacto que decía: ¿sabes qué? En este pueblo va a ser mi pueblo, yo me voy a manifestar. Y luego les da las tablas de la ley. Y vienen los 10 mandamientos en Moisés y se hace este pacto de sangre con ellos. Y después aparece David, y con David, Dios con él en específico, hace un pacto. Y tú me dirás: Abimael, tú me dijiste que no se puede hacer un pacto con un solo hombre, que tenía que bendecir a todos. Sí, o sea, el pacto bendice a una multitud, pero se establece con alguien y a partir de él viene la bendición. Se estableció con Abraham para que sea bendita en él todas las familias de la tierra. Por eso el pacto de Abraham y el pacto de Jesús son complementarios. El pacto de David era: David, de tu línea, de tu linaje, voy a levantar un rey que va a ser soberano, que va a ser eterno, que va a ser por encima de todos. Siempre habrá un heredero tuyo en el trono hasta que llegue este rey, que va a ser el rey de todo, y es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Ese es un pacto con David. Incluso hay partes donde David ya no está David, y la generación de David no estaba viviendo bien, y dice Dios: por amor al pacto que hice con David, los voy a perdurar y los voy a dejar, porque si fuera por ustedes ya los hubiera barrido. Y vemos cómo el pacto tiene un poder aún de cubrir generaciones por lo que Dios se comprometió a hacer con un hombre, en el caso de lo que te estoy hablando. El pacto del pueblo de Israel es un pacto hermoso donde Dios le dice: ¿sabes qué? Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, y cuando ustedes me invoquen, yo me manifestaré. Si te equivocas y te desvías, pero te arrepientes, yo vendré otra vez a ti. Y está este pacto donde Dios les daba victorias increíbles. Cuando tú y yo leemos la historia de cómo conquistaron la tierra prometida, eran victorias que Dios les daba de manera increíble. Me llama la atención cómo Dios es capaz de aventar piedras desde el cielo. Él entra en la batalla que estaba haciendo con Josué, donde piedras caían sobre los enemigos por cuanto estaban peleando contra un pueblo que tenía un pacto con Dios. Dios intervenía en las batallas, Dios se manifestaba de una manera gloriosa, Dios les daba provisión sobrenatural. Estar en un pacto con Dios es una gran bendición, porque es tener todo el favor del cielo sobre nosotros, a nuestra disposición. Ahora, ese pacto han sido pactos que se han ido complementando, y todo tiene un cumplimiento final en Jesucristo. Los pactos son empezados por Dios. Los pactos llevan una muerte de por medio. Siempre se ofreció un sacrificio, siempre había sangre derramada. Vemos en Jesús su sangre derramada para el cumplimiento del pacto. De hecho, en la última cena Jesús dice: este vino representa mi sangre que va a ser derramada, la sangre del nuevo pacto, de una nueva alianza eterna, un compromiso, una unión. Van a estar unidos el hombre y Dios bajo este nuevo pacto que está comenzando de parte de Dios, que quiere extender gracia, que quiere extender misericordia y quiere vertir esa bendición sobre el hombre. El hombre no lo merece, el hombre no tiene con qué pagar este pacto. No es un canje monetario, porque no te alcanza, no nos alcanza. El pacto que nos da salvación es la muerte de Jesucristo, su resurrección y su próxima venida, y no nos alcanza para pagar tanta gracia y tanto amor, ni con todas las buenas acciones que hagamos durante toda la vida, ni con todo el dinero que lográramos acumular. Tiene una señal, el pacto tiene una señal. En el pacto de Noé dice: este arco, el arco iris, va a ser mi señal. Cada vez que vean el arco iris, se van a acordar ustedes, y me voy a acordar yo del pacto que hice con ustedes. El pacto en Jesús, la señal es la cruz. Cada vez que nosotros podemos ver a Jesús en la cruz, recordar su sacrificio, recordar su muerte redentora. Por eso es importante cada año hacer
semblanza y memoria de Él y recordarlo. Y no solo cada año, sino cada vez que nosotros estemos en comunión con Él, recordar ese sacrificio, es recordar ese pacto, ver la señal del pacto. Entonces el pacto tiene sangre derramada, lo inicia Dios, tiene una señal y tiene bendiciones que aplican sobre un grupo. No aplica sobre todos, aplica sobre un grupo. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto y ese pacto es para la iglesia, no es para toda la humanidad. Se oye soberbio, se oye a veces contrario a lo que pudiéramos pensar, pero el pacto de Jesús no cubre a todas las personas. El pacto de Jesús cubre a todo aquel que cree. Y en ese momento somos hechos parte de la iglesia. ¿Cuál es nuestra función? Ir por gente que es ajena a este pacto y atraerla a que forme parte del pacto. Eso es cuando nosotros compartimos de Cristo, compartimos el Evangelio. La gente va a venir y puede ser parte de este nuevo pacto. En este nuevo pacto hay bendiciones. En este nuevo pacto hay compromisos de parte de nosotros también. Él es nuestro Dios. Nosotros nos entregamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Nos entregamos a Él en adoración, en obediencia. Cumplimos su palabra y pregonamos a Cristo, pregonamos salvación, compartimos de Jesús, hacemos discípulos. Y hay diversas partes de la Escritura donde vemos los pactos o los beneficios del pacto que tiene Dios con la iglesia. Y uno de esos es que la iglesia permanece para siempre, que las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Cuando nosotros somos verdaderamente iglesia, no va a haber una pandemia, no va a haber un movimiento político, no va a haber una persecución que pueda apagar o acabar con la iglesia. Porque hay un pacto que la está protegiendo. Hay un pacto de perdón y misericordia. Si tú y yo nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar. No importa la gravedad de mi pecado, no importa lo que yo considere que es sucio o que es muy, muy, muy fuerte. Su gracia, la gracia de este pacto, me cubre, me limpia, me transforma, me habilita a no seguir pecando. Es tan hermoso estar en un pacto con Dios. Estos nuevos comienzos tenemos que acordarnos que estamos establecidos en un pacto con Él, que tenemos compromisos que hacer con Él, pero que son mucho más las bendiciones, mucho más las dádivas, mucho más las cláusulas, por así decirlo, a favor de nosotros, que las que demanda de nosotros. Él solo demanda entrega total y obediencia. Es todo lo que demanda de nosotros. Y Él te capacita para poder hacerlo. Parte de su pacto es: yo sé que tú no puedes, así que mi espíritu va a reposar en ti y va a entrar en ti y te va a dar la capacidad de lograr aquello que no puedes. ¿Qué más bendición queremos? El Espíritu Santo es parte de este pacto. Es una respuesta al pacto de nosotros. El entrar en una comunión con Él, el ser llenos del Espíritu Santo es increíble. Si tú tienes miedo, si tú tienes temor, si tú tienes inseguridad, tú tienes el día de hoy que recordar que tú estás bajo un pacto donde Él promete ver por ti, por tus necesidades, por todo lo que haya sobre tu vida. Él promete venir y ver y hacer a favor tuyo. No te desesperes, no claudiques, no te desanimes, no tires la toalla. Por más difícil que sea la situación que estás viviendo, acércate a Dios con fe y dile: Señor, yo creo en tu pacto. Yo creo en tu pacto. Recordemos ese pacto que tenemos para con Dios y Él va a gozarse. Este pacto es un pacto de vida, es un pacto de resurrección, de vida eterna. Es un pacto increíble que está sobre nosotros, que costó la sangre de Jesús. Y Jesús gozoso dio su vida. Aún en medio del dolor había un gozo. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de ese pacto.
el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había un gozo puesto delante de él tenía un gozo de pensar a futuro, de pensar no en el momento de la cruz, sino lo que esa cruz iba a repercutir en la humanidad, como salvación eterna iba a venir al hombre, cómo él iba a poder entrar en una alianza con nosotros y tener intimidad contigo, conmigo, y por amor a ti y por amor a mí, viene con el gozo puesto delante de él y sufre la cruz. Qué hermoso. Qué hermoso. Mi amado, si tú estás pasando por tiempos de duda, tú tienes que recordar las bendiciones del pacto de Dios. Él va a cumplir su propósito en ti. El Señor cumplirá su propósito en ti. Él no te dejará hasta cumplir todo lo que Él ha dicho y Él ha declarado hacer sobre nuestras vidas. Él nos transformará. Él nos limpiará. Yo te invito a que recuerdes, dediques unos días a leer la Escritura acerca de los pactos de Dios y veas cómo Dios siempre honró su pacto. Y cuando el pueblo fue infiel y no lo honró, Dios tuvo misericordia de él, porque su compromiso con el pueblo era: yo tendré misericordia de ti. Y por amor a sí mismo, por amor a su propia palabra, Él hace a favor de nosotros, aun sin que lo merezcamos, porque Él ha prometido, es parte del pacto, una gracia inmerecida, una gracia soberana, una gracia increíble. Y esa gracia está para ti. Esa gracia está para perdonarte, está para completarte, está para ayudarte a salir del pecado, está para bendecirte en tiempos de angustia, está para proveerte de tus necesidades. La gracia sobre tu vida lo es todo y es parte esencial del pacto en Jesucristo. Vivimos bajo un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto de favor inmerecido. Gracias, Señor, por este pacto. Por mi parte es todo, mis amados. Hoy quería simplemente recordarte este asunto. Hay un pacto que está sobre nosotros, al cual pertenecemos, y podemos clamar: Abba, Padre. Podemos clamar: Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo, y Él venir con nosotros y tener tiempos de amores, tiempos de búsqueda, y sobre todo ver su obra en nosotros, transformándonos y llevándonos más y más a su corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana y estudia un poco sobre los pactos de Dios. Te va a bendecir mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.